Cordial saludo. Hoy vamos a hablar de urgencias en psiquiatría. Bueno, el contenido de la charla, vamos a hablar de urgencias psiquiátricas, conducta suicida, agitación psicomotora, paciente psicótico, delirium y la intervención y el manejo. Bueno, las emergencias psiquiátricas obedecen a un cambio en el comportamiento del paciente que ponen en riesgo a él mismo o a otras personas y requieren intervención terapéutica rápida e inmediata para evitar daños. Entre las emergencias más prevalentes en psiquiatría están la conducta suicida, el riesgo de suicidio, los episodios depresivos y maníacos que generen conductas de riesgo, el autolesionismo, que no siempre es una urgencia, pero ahorita se los explico mejor, agitación psicomotora y los síntomas que generan la intoxicación o la abstinencia del consumo de sustancias. Bueno, una urgencia psiquiátrica es una situación, como decíamos ahora, en la que existen síntomas psíquicos agudos o intensos que se presentan o reagudizan en las últimas horas o días. Algo muy agudo, muy súbito. Son percibidos como perturbadores o amenazantes y generan la necesidad de una atención inmediata, porque se pone en riesgo la vida del paciente o el de los otros. Algunas veces el sufrimiento, el padecimiento del paciente hace que él mismo consulte, o en muchos casos que consulten por él, que lo tengan que llevar sin que el paciente acepte, con apoyo de la policía, de mala gana, por decirlo así, porque afectan el entorno social. Bueno, cuando un paciente llega a urgencias debe haber unos exámenes clínicos básicos, al menos en el primer nivel se debe hacer un cuadro hemático, un parcial de orina, una glicemia, creatinina. En las mujeres en edad fértil, prueba inmunológica de embarazo, una serología. También tener en cuenta si es necesario tomar electrolitos, función hepática, función tiroidea y pruebas de tóxicos. Bueno, ¿qué es la conducta suicida? ¿Cómo la debemos abordar? Bueno, primero hablemos de los mitos sobre la conducta suicida. Hay muchos mitos urbanos que la gente dice, si el paciente lo dice es que no lo va a hacer. La mayoría de la gente no avisa cuando se suicida. El suicida está decidido a morir, no siempre. Una persona que intenta suicidarse no lo hará otra vez. Solo las personas con trastornos mentales se suicidan. Entonces, las personas que hablan de suicidio, las personas que se quieren suicidar, sí lo anuncian con conductas, se aíslan, están tristes, es un grito de ayuda. Mucha gente lo manifiesta antes, pero muchas veces no nos damos cuenta y son suicidios prevenibles. El suicidio siempre se puede prevenir. Como les digo, sí hay advertencias en la conducta del paciente. Muchas veces el que hace un intento de suicidio no se quiere morir, quiere llamar la atención, pero no una manera de manipular, sino de decir, yo estoy aquí, ayúdenme, me siento mal. Y en el fondo quiere que lo ayuden a prevenir esa muerte. Muchas personas hacen intentos de suicidio sin querer morir y lo consuman y lo logran. Las personas tienden a repetir los intentos de suicidio. Por eso una persona que tiene antecedente de intentos de suicidios previos hay que prestarle más atención. Y no todas las personas con trastornos mentales, no todas las personas que intentan suicidarse tienen un trastorno mental. Esas decisiones se pueden tomar por situaciones emocionales, pero no porque tengan un diagnóstico de enfermedad mental. Bueno, muchas veces las familias o las personas dicen, no le preguntemos si se quiere suicidar, no le hablemos de eso, porque lo estimulamos a que lo haga. No. Hablar del tema antes le ayuda a liberarse de lo que está sintiendo, se desahoga y muchas veces cambian de opinión. Hay que hablarlo abiertamente, sin miedo, sin mitos, eso les ayuda bastante. Una mamá puede preguntar, un amigo, un profesor, cualquiera puede preguntar sobre lo que la otra persona está sintiendo o se le está ocurriendo. Piensan que los niños no se suicidan, los niños sí se suicidan, también lo llevan a cabo. Cuando un individuo da señales de mejoría o sobrevive a un intento de suicidio, está fuera de peligro. Muchas veces una persona supera esa ideación, pero hay que seguir pendiente porque puede volverlo a intentar y creemos que ya nos podemos relajar.
y solo los psiquiatras pueden evitar el suicidio. No, eso es muy, muy falso. Los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, en los medios, pues en el sistema de salud, el médico general, los enfermeros, los psicólogos, todos estamos en capacidad de evitar un suicidio. En el colegio los niños cuentan mucho las intenciones a los amiguitos, entonces todos estamos en capacidad de prevenir un suicidio. Bueno, para los profesionales, entonces los intentos de suicidio constituyen una gran carga social económica por la utilización de los servicios de salud. El impacto psicológico y social podría causar discapacidad a largo plazo. Recordar que cualquier persona que habla de suicidio necesita ser tomado en serio. Y que lo hice como en un marquito en rojo, como más llamativo, las personas que mueren por suicidio a menudo han expresado pensamiento suicida o han mostrado señales de advertencia. Entonces, lo que les decía ahorita, si lo mencionan, si lo hablan de alguna forma, alguna persona se lo han podido comentar. Bueno, la ideación suicida, como su nombre lo indica, es el pensamiento de estar, valga la redundancia, pensar lo quiero hacer, ya no tiene sentido la vida, estoy cansado. Ese pensamiento puede ir progresando hasta llegar al plan, ¿cierto? Luego existe, ya avanzando, el intento de suicidio, la conducta que se lleva a cabo. El gesto es más una conducta autolesiva que muchas veces la persona lleva a cabo para llamar la atención de decir, yo estoy aquí, tengo un malestar emocional. Muchas veces el gesto no tiene una intención suicida. Conocemos una conducta que se llama cutting, que es el paciente que se hace cortes. Uno interroga a ese paciente y le dice, ¿te querías morir? No. Yo tenía mucho malestar emocional, me quería descargar, el dolor me calma. A las personas que sentir dolor físico las calma porque las endorfinas le generan placer y calma, pues disminuye la ansiedad. Entonces eso es el gesto. Esas conductas autolesivas que no son de alta letalidad, pero que buscan disminuir el malestar emocional. Y ya viene pues lo que es el suicidio consumado, cuando la conducta que se llevó a cabo logra ese objetivo. Bueno, factores de riesgo para llevar a cabo intento de suicidio: enfermedad mental, historia familiar de suicidio, intentos de suicidio previos, enfermedad física, dolor crónico, discapacidad, presencia de eventos vitales estresantes, situación laboral o económica complicada, difícil, exposición a un contagio, tener una enfermedad como el VIH, ideación de desesperanza, rasgos disfuncionales de la personalidad. Esto lo vemos bastante en los servicios de urgencias: haber sido víctima de abuso sexual, maltrato físico, las dificultades personales con la orientación sexual, ser víctima de matoneo y el acceso que se tenga a métodos de suicidio. Bueno, perdón. Yo siempre, cuando he explicado sobre el suicidio a pacientes o a médicos, les hablo como de los campesinos. Los campesinos tienen acceso a los insecticidas, a todos esos venenos. Entonces yo, en lo personal como psiquiatra, presto mucha atención cuando un campesino tiene ideación suicida y ha hecho intentos de suicidio. Ellos pueden ser impulsivos y tomar decisiones muy radicales y tomarse esos venenos, y hay que prestar mucha atención en eso. Bueno, factores protectores para llevar a cabo intento de suicidio: la persona, la habilidad que tenga para resolver sus problemas, la confianza que tenga en sí mismo, flexibilidad cognitiva, si tienen hijos, el apoyo familiar y social, la religión, estar vinculado a alguna creencia, la fe, es más protector. Muchas personas no se suicidan por la fe que tienen, porque les da miedo qué va a pasar después, si son condenados. Bueno, habilidades sociales e integración social, los valores culturales y las tradiciones, el tratamiento integral de la enfermedad física y mental, si está recibiendo un buen tratamiento, y el acceso al tratamiento. Bueno, hay que valorar muy bien el riesgo. Esto es muy importante en urgencias, porque muchos médicos generales se asustan en urgencias cuando una persona llega con una conducta autolesiva, lo que les mencionaba ahorita, por ejemplo, el cutting, me tomé un vasito de límpido. Eso no es sinónimo de que haya que hospitalizar al paciente por psiquiatría.
hay que mirar la intencionalidad. Entonces, lo que les decía ahora, peleé con el novio, me tomé un vaso de límpido, mi mamá me regañó, me hice un corte superficial en las muñecas, eso hay que evaluarlo. Por eso no es de salir corriendo para hospitalizar a ese paciente. Ese paciente se puede dejar en observación, hablarle más tarde, cómo te sientes. No, doctor, yo me arrepiento, es que me dio mucha rabia con mi novio, pero yo no me quería morir. Ese paciente puede ser dado de alta con evaluación por psiquiatría en 15 días, estar muy pendiente del paciente, pero no necesariamente requiere hospitalización por psiquiatría. A menudo reducen la ansiedad asociada con los pensamientos. O sea, hablar de este tema en urgencias ya les disminuye a uno muchas veces mucho la ansiedad. Bueno, el 75% de las personas han contactado con su médico en el año anterior a un suicidio. Y muchas veces podemos fallar en prestarle atención y minimizar lo que el paciente siente. Bueno, entonces repito, es muy importante hablar del tema. A veces por la congestión en los servicios de urgencia, los médicos no solo están pendientes de un paciente con riesgo de suicidio, tienen el herido, el infartado, muchas cosas, pero hay que tomarse un tiempo con estos pacientes, evaluarlos al ingreso y evaluarlos horas más tarde o al otro día y volver a tratar el tema de cómo se siente, si la idea persiste. Bueno, esto es un cuadro grandote de cómo se aborda a un paciente con intención suicida. ¿Qué se le pregunta? Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Qué pasó? No es que estaba muy aburrido. ¿Por qué estabas aburrido? ¿Con quién peleaste? ¿O lo vengo pensando desde hace mucho tiempo? O sea, es evaluar la idea desde cuándo viene, si lo tiene muy planeado, si es un pensamiento impulsivo, lo que decía, si tiene rabia con un familiar, si tuvo una pelea reciente, si me echaron del trabajo, o es algo que viene planeando desde hace mucho tiempo, vengo muy aburrido. Evaluar mucho la desesperanza, la anedonia. La anedonia, recordemos que es la pérdida de capacidad de disfrute. Cuando una persona ya deja de disfrutar su vida, no tiene ilusiones, hay que abrir mucho el ojo, pensar que ya está perdiendo la esperanza, que no disfruta y es de más riesgo. ¿Qué conducta llevaste a cabo? ¿Con quién lo hiciste solo? Si lo hizo con el esposo estando ahí, si al contrario se encerró, esperó que todos se fueran, si verificó que la cuerda estaba bien colgada. Muchas veces le dicen a uno, yo me colgué con una sábana y se cayó, pues no verificó si estaba bien atada. Entonces, si el plan lo hizo muy estructurado, como les digo, quería evitar que lo vieran, o lo hizo frente a alguien para que lo vieran. Entonces, todo eso que está en este cuadro, que no lo voy a leer todo, no tiene sentido, hay que tenerlo en cuenta. Hay que evitar preguntas como morbosas, como ¿y cómo se cortó? Y lo hizo muy profundo. Y echar cantaleta. ¿Y para qué lo hiciste? ¿No ves que hacía sufrir a tu familia? No. Las preguntas se hacen sin hacer un juicio, sin criticar, sin decirle, pero usted tiene hijos, no piensa en los hijos. Cuando una persona se quiere suicidar, no piensa eso. Está tan triste, tan desesperanzado, tan aburrido, que piensa, mis hijos quedan con mi mamá, quedan mejor en manos que conmigo. Están tan tristes que piensan que un hijo ni puede estar bien con ellos. Entonces, sin hacer juicios. Y una pregunta supremamente importante, yo siempre la hago es, ahorita que estás aquí en urgencias conmigo hablando, ¿qué pensás de que el método no te haya funcionado, que esa cuerda se haya caído, que las pastillas no te hayan hecho efecto? Los pacientes generalmente le dicen a uno, doctora, gracias a Dios no me funcionó y estoy aquí con usted. Otros le dicen a uno, qué rabia que no me funcionó, voy a tener que pensar en otro método. ¿Sí? Hay un mito urbano que vale la pena mencionar acá, es también como muy de los pueblos, como de campesinos, que la gente piensa que si toman poquito veneno se mueren más fácil. Ese es otro mito, nadie les va a enseñar que no. Entonces, pero eso es una cosa que la gente piensa. Otra cosa que yo pregunto mucho es, por ejemplo, tomaron medicamentos. Me tomé 20 pastillas de fluoxetina. ¿Cuántas tenías disponible? No, 3 cajas. ¿Y por qué no quisiste tomártelas todas? Porque si uno tiene una intención de morir, pues se las toma todas, ¿cierto? No, es que yo no quise, yo pensé que con esas me moría.
Entonces ahí como que la intención de letalidad disminuye un poquito. Bueno, entonces lo que les decía, preguntas obligadas, evaluar qué tan peligroso fue el método elegido, lo que les dije, que si está satisfecho por haberse salvado, lo hizo de manera, lo hacen como si que me descubran antes de que lo haga, que mi mamá llegue y me vea. Como les digo, no es para manipular, pero sí, como estoy aquí, ayúdame por favor. Fue un plan estructurado, pensado con tiempo de anticipación, no fue una conducta impulsiva. Las conductas impulsivas se consuman, se concluyen en suicidio, entonces también no hay que minimizar eso. Existe una clara intención de muerte o de evadir la situación emocional que está experimentando. Bueno, entonces uno evalúa el riesgo suicida en bajo, medio y alto. Entonces bajo son los pensamientos, no quiero salir adelante, las señoras dicen mucho que mi Dios se acordara de mí, quisiera estar muerto o dormido por mucho tiempo. Ahí es donde preguntamos, ¿usted lo haría? No, doctora, no soy capaz, tengo mis hijos, mi esposo, solo si Dios se acuerda de mí, pero yo no ejecutaría nada. Ya el medio es cuando ya hay pensamientos con planes, pero no una cosa como muy inmediata, pero ya empiezan a elaborar algún método. Y el alto es cuando ya hay un plan estructurado, ya investigué en Google la dosis letal, bueno, cuando eso ya está altamente planeado. Cuando el riesgo es bajo, entonces lo que les mencionaba al principio, se puede manejar ambulatoriamente, no los tienen que hospitalizar todos. Obviamente con un seguimiento frecuente, ojalá por psicología y psiquiatría. Si se evidencian síntomas depresivos o alguna cosa, se medica el paciente. Se interviene el paciente, se remite a psiquiatría, informarle a la familia y a la red de apoyo. La paciente tiene riesgo de que se haga daño, no es muy alto, se puede ir para la casa, pero estar muy pendiente, que no se quede encerrado, que no se encierre en el baño, no dejarlo solo ni un minuto, que no tenga acceso a armas, a medicamentos, a venenos. Si la intención sigue, volverlo a traer por urgencias. Y en el riesgo alto, obviamente, hospitalizar, remisión inmediata a psiquiatría y alejar pues de todo método que tenga acceso para hacerse daño. Bueno, hay unos pasos para llevar a cabo cuando un paciente tiene riesgo de suicidio: identificar el riesgo y activación del código dorado, pues en este caso. En urgencias se hace el reporte, bueno, todo lo que se hace en urgencias, la entrevista individual con todo lo que les acabo de explicar, a la familia, es muy importante involucrar a la familia, evaluar factores de riesgo y protectores. Factores de riesgo: adultos mayores, adolescentes, personas con situación económica difícil, que no están atados a ninguna religión o a ninguna creencia religiosa, como decimos, que no tienen nada que perder, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Alguna enfermedad mental de base, activar pues la ruta hospitalaria, si tiene que ir a ruta hospitalaria, ambulatoria, si se tiene que remitir, solicitar los paraclínicos, iniciar psicoterapia y medir pues la seguridad del paciente. Y cuando se va a casa, cuando se va a hacer un seguimiento ambulatorio, cita de revisión, que el paciente esté en un ambiente seguro, estar haciendo seguimiento y estar muy alerta. Bueno, ¿cuándo remitir a un paciente? Cuando el trastorno mental está descompensado, cuando el intento de suicidio fue de alta letalidad, muy premeditado, lo que hablamos ahorita de la intencionalidad, plan de suicidio muy elaborado, situación familiar o el apoyo de riesgo, no tiene a nadie, la mamá no le para bolas, sabemos que lo va a dejar solo. ¿Cuándo dar de alta? Bueno, cuando es de baja letalidad, sabemos que tiene quien lo cuida, quien lo apoya, que tiene un acceso a cita de psiquiatría pronto, se puede dar de alta sin miedo y dejar todo muy consignado en la historia clínica. Bueno, voy a seguir. Agitación psicomotora. Bueno, la agitación psicomotora es una conducta del paciente donde está con inquietud motora física
y cognitiva, y hay personas que pueden correr riesgo, el mismo o los demás por el estado de violencia del paciente. Hay que procurar la seguridad del paciente, del equipo clínico, de la familia, descartar organicidad, evaluar la etiología del paciente. La agitación, como les dije, es desde lo motor, el afecto, el lenguaje y el pensamiento. Estos son los factores de riesgo para agitación psicomotora. Es una urgencia, obviamente. Les quiero hablar acá de el abordaje integral. Determinar riesgos, controlar al paciente agresivo, descartar causa orgánica y definir dónde se va a ubicar al paciente. En el triaje se evalúa riesgos, si hay riesgo de autoagresión, heteroagresión, se hospitaliza si hay riesgo de autoagresión, heteroagresión, de su integridad, si hay fallo terapéutico previo, dificultades diagnósticas, gravedad de los síntomas y nula red de apoyo. Evaluación del paciente, el escenario, hay que intentar contenerlo verbalmente, calmarlo, venga, hablemos, tranquilo, nadie lo va a agredir, siéntese. Si no se logra el control con contención verbal, hay que proceder a la contención farmacológica. Bueno. Contención física y farmacológica. 4 personas, una en cada extremidad, y una persona que esté preparando la sedación para poderlo sedar rápidamente, la contención farmacológica, y ya. La contención farmacológica generalmente la hacemos con midazolam y haloperidol, pero si vamos a aplicar midazolam tenemos que evaluar si el paciente tiene antecedente de efectos secundarios, síntomas extrapiramidales por el haloperidol. Como vemos aquí, la contención mecánica, que hay 5 personas, en la cabeza, miembros en las extremidades, otra persona debe estar preparando la sedación, evitar el daño del equipo clínico y del paciente. Riesgos: luxaciones de hombros, lesiones de los plexos braquiales, equimosis, laceraciones, broncoaspiración, asfixia y muerte súbita. El paciente que está inmovilizado y sedado, hay que darle rondita con frecuencia para evitar esto. Evaluar cómo está inmovilizado, que las extremidades estén cómodas, que el paciente no esté en una situación donde se pueda luxar, fracturar o tener lesiones de los plexos. Esto es todo por ahora y muchas gracias.